Denominado Diálogos con Almaraz, y el día de hoy tenemos la presencia de Pablo Almaraz Ocio, que nos acompaña para señalar algunos aspectos de la vida familiar, de la vida íntima de Sergio Almaraz. Entonces, bienvenido, licenciado Pablo, y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, y antes de comenzar este diálogo, yo quisiera hacer llegar mi más sincera felicitación a ustedes y al equipo, porque los viejos vemos con un poco de desesperanza que los jóvenes solo viven el presente y han olvidado la historia. Ustedes son la demostración de lo contrario. Por eso dan validez a lo que diría Franz Tamayo: ustedes, los jóvenes, son la esperanza. Por todo ello, muchas gracias. A usted, licenciado, también por su tiempo. En esto que usted nos comenta de olvidar la historia, ¿qué tan importante era también para Sergio Almaraz, como quien diría, mirar el presente, pero a través de su pasado cultural? Bien, debemos considerar que Sergio Almaraz es producto de una circunstancia histórica muy particular, que es la Revolución del 52. Aunque su actividad política es anterior, pues él entra a formar parte de las filas de la juventud del PIR antes del 52. Me parece imbuido, digamos, por esa absurda lucha que llevaba el pueblo boliviano contra la oligarquía minero-feudal. Entonces él ya toma un claro partido uniéndose al PIR, que era, digamos, el partido de izquierda, el partido que se rescataba como marxista, ¿cierto?, de aquella época. Y bueno, es testigo siendo joven, es testigo de la Revolución del 52. Desde luego, todo esto no está en mi memoria, porque yo nazco recién en el 53. Pero por las referencias familiares les puedo asegurar que él ya tiene una posición política clara antes del 52, y que participa en la Revolución del 52, no, digamos, militarmente, pero sí ideológicamente. Tenía buena relación con la élite intelectual movimentista, fundamentalmente Céspedes, Arce, siendo que él era muy joven. Él era en esa época dirigente universitario, y creo que dirigente de la FUL de San Andrés. Pues bueno, incluso trabaja en una comisión, en la Comisión de Reforma Agraria del Parlamento de aquellos años, como ayudante, digamos, como asesor, siendo él estudiante de Derecho. Luego, ante la actitud inconsecuente de la dirección del PIR, de Anaya y compañía, él escinde el partido, y con la juventud del PIR funda el Partido Comunista de Bolivia. Esto es el año 1950. Y rápidamente empieza a haber un distanciamiento con la dirección del Partido Comunista, que culmina con un proceso que se le hace siendo el secretario general, y que termina con su autoexpulsión. Han habido una serie de comentarios al respecto que más podemos calificarlos de chismes, digamos, ¿no? El fondo del problema es que esta dirección del Partido Comunista está siendo cada vez más influenciada por el dogmatismo
del dogmatismo prosoviético. Ese dogmatismo que convierte el marxismo-leninismo en una serie de dogmas y consignas que deben ser aplicados como una receta de cocina, cosa con la que Sergio Almaraz no estaba de acuerdo. Y como verdadero marxista, tomaba pues muy en cuenta su realidad, la realidad nacional. De ese modo es que rompe con el partido y comienza lo que algunos historiadores y autores, por ejemplo Céspedes, el Choco Céspedes, califica de francotirador, ¿no? Que él peleó su lucha prácticamente solo. Pero bueno, esa es, digamos, la perspectiva política del inicio de la carrera o de la lucha de Sergio Almaraz. Si vamos a, digamos, vemos el tema de la obra de Sergio Almaraz, pero ¿qué recuerdos tiene usted de él en ese aspecto más familiar, más íntimo de él? Claro, eso era lo valioso, digamos. Sergio Almaraz, hombre. Él es hijo de un maestro de química, Julio Almaraz, de Cochabamba, y de una ama de casa, Jesús Paz, María Jesús Paz, su madre, mi abuela. Aunque por el lado materno, digamos, descendía de una familia terrateniente, hacendados de una hacienda que se llamaba Mamanaca, ella, María Jesús, es la última hermana, la menor, y fallece, y fallecen sus padres, Sergio y Margarita, los padres de María Jesús, cuando ella tenía 5 años. Entonces queda a cargo de una hermana mayor. Ella, bueno, se hace cargo, ella y una tía, que la hacen estudiar, y luego contrae matrimonio con Julio Almaraz. Julio Almaraz es más bien proveniente de una familia de profesionales libres. Su padre, Abel Almaraz, es abogado y llega a ser juez de la Corte Suprema. Y ese es un recuerdo, esto que les cuento es algo que me lo contaron en el seno de la familia. ¿Cierto? Específicamente me lo contó la hermana de Sergio, Margarita Almaraz. La única hermana, ¿no? La única hermana, que vive todavía allá en Cochabamba. Y ella me decía que el abuelo Abel, juez supremo, fue el único juez que en la era republicana dictó 3 sentencias de muerte. Y una de ellas era a una mujer, porque si el recuerdo no me engaña, ella le había quemado la cara al esposo con ácido sulfúrico y no permitió que lo atendieran hasta verlo muerto. Entonces, de familia oligarca, ella recibió los reclamos. Don Abel Almaraz, juez supremo, para que la amnistiara, y él se negó y le hizo fusilar. La otra anécdota es de Medrano, que ustedes han debido escuchar. Era un latifundista, ahora a mi entender medio loco, que se complacía, un latifundista de lo que ahora se llaman los yungas de Bandiola, hacia Sucre,
en Cochabamba, pero hacia el Valle de Sucre. Es un yunga, entonces es un clima tropical. Y él se complacía en torturar a sus colonos, haciéndolos amarrar al palo santo. El palo santo es un árbol en el que hay unas hormigas carnívoras. Entonces al final lo denunciaron y siendo medio pariente político, don Abel Almaraz, el resultado de ser su sobrino político, me parece, lo hizo condenar a muerte y lo hizo fusilar. Bueno, él fue el abuelo, el padre de Julio. Julio también tiene solo un hermano, Gabriel, que es un ingeniero, electricista de los primeros, es el que funda, digamos, como técnico Lucifuerza en Cochabamba. Y bueno, él se casa con María Jesús y tienen a Sergio y a Margarita. Y Sergio es siempre, por lo que cuentan, sobre todo mi abuela, era un chico muy inquieto, muy travieso, y entra al Colegio Bolívar de Cochabamba, y ahí tiene dos amigos entrañables que fueron amigos suyos hasta la muerte. El doctor Carlos Quiroga Ocampo, médico, y el doctor Juan Fernández, abogado. Pero ¿cómo serían estos chicos que cuando el director del colegio le llamaba a mi abuela, a Jesús, porque habían hecho algún desaguisado, le decía: Sergio y Carlitos son buenos chicos, son como la tierra y el agua, pero cuando se juntan forman barro. Y así esa amistad perduró toda su vida. Después, joven, ya estando todavía pero en colegio, él comenzó a trabajar para ayudar económicamente a su familia. Luego se trasladaron aquí a La Paz y aquí ya entra a la universidad, a la carrera de Derecho, que por razones laborales y yo creo que políticas también no llega a concluir. Y estando en la universidad se conoce con Elena Ocio de Ayoroa. Su padre es Luis Ocio, un minero pequeño potosino que llega a ser prefecto de Potosí, y su madre, la madre de Elena, Rosalía Ayoroa, de una familia paceña, con una fuerte influencia militar, porque uno de sus hermanos es el general Ángel Ayoroa, héroe de la guerra del Chaco, y que bueno, tiene una educación bastante tradicional. Elena es bachiller de los Sagrados Corazones, con influencia francesa. Y para que ustedes más o menos se den una idea del ambiente que había en mi casa, en mi familia, mi madre cuenta que cuando las fuerzas hitlerianas entran a París, reciben la noticia las monjas francesas y se ponen a llorar. Y las chicas, ella estaba en secundaria, les preguntan, se acercan y les dicen lo que significaba, ¿no? Había caído París en manos de los nazis. Entonces ellos también entraron en llanto. Y cuando vuelve a su casa,
abuela toda llorosa, su abuela Rosalía le pregunta qué pasó y le dice, ha pasado esto. Y al poco rato llega el hermano menor y llega cantando Deutschland, Deutschland über alles, alemanes, alemanes sobre el mundo. ¿Por qué? Porque él estaba en el colegio alemán. Y para ellos había sido una victoria. Las fuerzas del Reich habían entrado en París. Entonces fue un conflicto familiar que se resolvió mucho tiempo después, yendo a dar mi tío Raúl becado a México. Entonces, se puede imaginar la personalidad de Elena, además de ser una personalidad bastante fuerte, es sumamente inquieta y con mucha sensibilidad social. Es que por eso que deja la carrera de, creo que se llamaba comercio en esa época, y entra al magisterio y se hace maestra. Pero en ese tiempo de la universidad se vincula con la élite intelectual paseña. Los grandes poetas paseños y los pintores paseños que se juntaban en un grupo que se llamaba la Gesta Bárbara. Y se vincula con ellos Jorge Sáenz, bueno, toda esa gente. Y a través de ellos, y aquí en la universidad conoce a un dirigente que medio se escapaba del esquema, porque no era un bohemio exactamente, era más bien un tipo, era un rebelde, digamos. Lo conoce más y llegan a conocer, a tener una relación personal en una librería que mi padre, que Sergio, tenía, que era en la Plaza Murillo. Era un segundo piso, en la esquina Sucre, un segundo piso donde era un cuartito, dos cuartos, un cuarto la librería y un pequeño cuartito el escritorio. Pero era la única librería que tenía corresponsalía de Pravda. Eran los únicos que recibían ediciones de los libros soviéticos, del Progreso, de la edición Progreso. Entonces era pues una atracción para toda la intelectual de la izquierda, porque era el único lugar donde podían conseguir información y literatura realmente soviética, no filtrada por los europeos. Y allí se conocen con Elena, y allí entablan yo una relación personal. Esto debió ser el año 48, 49, me imagino. Y bueno, después se casan. Al poco tiempo... hay otra anécdota simpática. Discutían entre ellos, entre Sergio y Elena. Poco después de casarse, se produce en Berlín el primer Festival de la Juventud y los Estudiantes. Y ellos van delegados por la universidad. Pero él ya era dirigente del Partido Comunista. Y es en la RDA, no es en la RFA, es en la RDA. Entonces llegan como los delegados bolivianos, son recibidos por los comunistas europeos y bueno, los ponen en comisiones. Y obviamente Sergio, dirigente del Partido Comunista de Bolivia, que recién había hecho la revolución del 52, etc., directo a la comisión política, ¿no? En cambio, Elena, maestra recién egresada, maestra de primaria, ¿dónde la meten? A la Comisión de Cultura.
Y entonces decía, mi padre decía a mi madre, qué suerte tienes, porque yo he tenido que estar todas las reuniones con esas momias del PQUS y del Partido Comunista Italiano. En cambio, ¿tú con quién has estado? Con Pablo Neruda, Pablo Picasso, Pablo Casals. Y por esos tres, por Neruda, Picasso y Casals, es que yo me llamo Pablo. Esa es la leyenda oficial. La leyenda no oficial es que había una novela que ustedes la deben conocer, si no la conocen, búsquenla porque vale la pena, se llama Así se templó el acero. Es la historia de el personaje se llama Pavel Korchagin y es un obrero ruso que en realidad, en rigor de verdad, resultaría en realidad ucraniano, que desde obrero se suma al Ejército Rojo y a la caballería de Budión y todo aquello, pero es todo el proceso revolucionario. Y bueno, ese personaje es el que lo conmovió sobre todo a mi madre, y obviamente a mi padre también, pero sobre todo a mi madre, y ahí que me pusieron Pavel, pero para que no sea en ruso, me pusieron Pablo, y soy Pablo, por lo que ya les he contado. Bueno, más o menos eso les da una idea de cómo era el ambiente en mi familia. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué actividades desarrollaban en sus tiempos libres? ¿Qué, digamos, había de rituales, digamos, en la cena, en el almuerzo, en la familia Almaraz? A ver, la familia Almaraz no era muy dada a rituales. Por ejemplo, ese ritual de las comidas que había sí en la casa de mi abuela paterna, ¿cierto? Todo el mundo sentado a las 12:30, es que no está, no almuerza. No, en mi casa eran bastante anárquicos, pero habían costumbres, por ejemplo, un profundo culto a la lectura. Antes de saber yo leer y escribir, él, mi papá, en la noche me metía en la cama y en lugar de contarme el cuento tradicional, me leía libros. Y ahí conocí grandes obras que realmente me impactaron. Por ejemplo, el primer libro que leímos fue Juvenil, pero más que ese me impactaron la obra de Jack London, El colmillo blanco, El grito de la selva, Los cuentos de lobos, ¿no? Donde el lobo es el personaje realmente, ¿no? Y luego otros libros también, hasta que yo aprendí a leer, entonces ya tenía una forma un poco cruel, pero sumamente eficiente de incentivarme a la lectura. Me estaba leyendo un libro, qué sé yo, por ejemplo, Robinson Crusoe, y se quedaba en la parte más interesante. Y yo rogaba y rogaba porque me lo siga leyendo. No, tú ya sabes leer, así que lees un poquito. Y así comencé a leer, y claro, ahora la lectura para mí es el mayor placer de la vida, digamos. Ahora, ¿qué leí Almaraz? Todo. Él, por ejemplo, se consiguió la primera colección de ciencia ficción. Y él, antes que nadie, conoció a H.G. Wells con La máquina del tiempo, a Ray Bradbury con Las crónicas marcianas, y todavía conservamos parte de aquella colección Nebulae, que es de las primeras colecciones de ciencia ficción, que fue obra de él. Pero leía todo.
Luego, tengo que decir que era una persona desde joven con la salud frágil, con una personalidad muy fuerte, un carácter muy fuerte, pero con una salud frágil. Según mi tía, mucho influyó en su mala salud el temperamento que él tenía, que era muy controlado. Controlaba Nunca tuvo una explosión de ira, por ejemplo. Siempre la controló, pero ese control sistemático afectó su salud hasta que le produjo una úlcera que es consecuencia de la que fallece. Le gustaba el deporte, pero no el fútbol. No le gustaba el fútbol. En las vacaciones, por ejemplo, nuestro deporte favorito, que siempre íbamos a pasar vacaciones con la familia de Cochabamba, con mi tía, mi abuela, mi abuelo, etc. Nuestro pasatiempo era la piscina. Hasta que mis abuelos compraron una propiedad, ahora ya es completamente urbana, pero en esa época era casi rural, en las márgenes de Cochabamba, que tenía un tanque grande que se llenaba con agua de riego. Era agua turbia pero limpia. Entonces ahí me enseñó a nadar. Luego le gustaba el ajedrez. Nunca le pude ganar, ni en las partidas ya de jovencito, nunca le pude ganar. Era muy buen ajedrecista. Y bueno, lo importante era la lectura. El recuerdo que tengo de mi padre, la imagen que tengo guardada, es de mi padre leyendo. Porque era un lector. Y bueno. En temas de música que le gustara, se comenta también que a él le gustaba mucho el cine como tal. En general, podemos decir que era un cultor del arte, de las artes. Le gustaba el cine mucho. Le gustaba la música. Le gustaba la música clásica, fundamentalmente Brahms y Beethoven, pero sin dejar los otros, Vivaldi, etc. Pero también le gustaba la pintura. Él fue amigo de pintores célebres después, como Lorgio Baca, por ejemplo, que todavía yo conservo en casa un cuadro que pintó él, de Lorgio Baca, que se llama Los Aguateritos, que es el retrato en realidad de niños aguateros que había en esa época, y que se los regaló él. Entonces él era muy cultor del arte, del cine, y también muy amplio. Pero le encantaba ir conmigo y después con mi hermano chiquito a ver los clásicos de Disney. Y vimos hasta que murió vimos todos los clásicos. Creo que el último clásico que no alcanzó a ver fue El Libro de la Selva, pero éramos cultores de los clásicos de Disney. Y claro, desde luego de otro cine, ¿no? Yo recuerdo una película que me llevó a ver él, pero ya más grande, de unos 12 años, Espartaco, pero el primer Espartaco. Me impresionó mucho. Entonces, para que entienda la película, él me fue explicando históricamente cómo era, qué había pasado, etc. Y ahora me dio cuenta que lo que me dio una clase para niños de materialismo histórico. Me explicó el esclavismo, después.
Entonces ya cuando íbamos a ver una película histórica, con él la colocábamos más o menos en el esquema histórico del materialismo histórico. Ahora, por su ideología, podemos pensar que era muy afín, digamos, a las películas revolucionarias. Sí, fue mentor del grupo Ucamau, pero jamás fue sectario. A mí, por ejemplo, me relató, y fuimos a ver varias películas sobre digamos, por el ambiente familiar, las simpatías en tema respecto a la guerra, a la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Con mi madre y de ellos, el Ejército Rojo, ¿no?, que había liberado Europa y todo. Pero por el lado de la hermana de mi madre, que estaba casada con un militar, ¿no es cierto?, era el ejército americano, el desembarco en Normandía y la guerra contra los japoneses y todo. En esa, digamos, división, se supondría que yo debería ser simpatizante del Ejército Rojo, cuando menos. Pero Sergio no lo permitió. Por ejemplo, resaltó siempre el heroísmo del pueblo británico de soportar los bombardeos y no permitir que se produjera el desembarco nazi en su isla. Entonces, él rescataba el heroísmo de los pueblos. Mi madre, cambio, Elena, me contaba anécdotas, historias que le habían contado a ella en aquel festival que les mencioné, los italianos, las historias de los partisanos. De ahí es que yo sé cantar el Bella Ciao en italiano, porque me enseñó mi mamá, y otras canciones de los partisanos también. Bueno, en ese entorno familiar siempre estuvo signado, digamos, por la lucha política de Sergio. Recuerdo que yo no tengo, porque era muy chico, pero cuando yo tenía menos de un año, fue apresado por el gobierno de Paz Tensoro y desterrado a la isla de Coetti por acción de los derechos humanos. Logró salir, pero luego volvió a ser apresado y fue deportado a Chile. Todo eso ocurrió cuando yo tenía un año y no tengo un recuerdo claro de eso, pero había una situación de tensión, ¿no? Y eso a mí me deja un recuerdo que no es exactamente un recuerdo, sino una sensación de eso, de tensión, ¿no? Y durante todo ese tiempo, el tiempo de la persecución, de la cárcel, de la clandestinidad, mi madre estuvo al frente de la familia, ¿no? Ella trabajaba de maestra. Primero, en aquella época, creo que trabajaba en el Liceo La Paz. Luego trabajó en el Colegio Reyes Ortiz, en la Escuela Reyes Ortiz. Y bueno, ya después, cuando nació mi hermano, ya ella dejó de trabajar. Y Sergio siguió, es decir, se dio a conocer como francotirador, como decía el Chueco Céspedes, con petróleo en Bolivia, denunciando todo lo que había significado la guerra del Chaco para los intereses petroleros del mundo, ¿no? Y alguna vez le oí decir, no sé si llegaron a publicar, pero decir que no hubo guerra entre Paraguay y Bolivia. Lo que hubo fue una guerra entre la Standard Oil norteamericana y la Shell inglesa.
solo que el ejército boliviano peleó por la Estándar y el ejército paraguayo peleó por la Shell. Y en realidad, aquí, en la guerra del Chaco, ganamos, porque la Shell no llegó a los yacimientos petrolíferos de Camir y Sanandita y todo aquello. Pero a nivel mundial ganó la Shell, porque se quedó con los yacimientos petrolíferos de Arabia, del Medio Oriente. Bueno, después de esto, y otra anécdota que cuentan, es que cuando la primera vez que los agarraron presos, a él, a la gente del Partido Comunista, a Jaime Farhat y varios otros, que en este momento no recuerdo, pero fueron un grupo de los comunistas fundadores, digamos. Cuando vino el embajador norteamericano a una posición, le informaron que el gobierno boliviano había apresado a sus amagos de comunistas. ¿Y quiénes eran? No, eran dirigentes universitarios. Y el embajador norteamericano le dijo, pero doctor Paz, a esa edad todos hemos sido comunistas. Y no quedaba muy bien, anunció que los había tomado presos. Esa es una anécdota de aquella época. Luego, años después, se produce el alejamiento cada vez mayor del Partido Comunista. Él entra invitado por el ministro, que era, no recuerdo el nombre, el ministro de Trabajo, que era amigo personal suyo, entra de subsecretario de Trabajo. Y cuando este ministro deja el Ministerio de Trabajo, va al de Minas, también entra de subsecretario de Minas. Antes había publicado ya Petróleo en Bolivia. El ser subsecretario de Minas le abre la posibilidad de tener información mucho más de fondo de la situación minera. Y ahí es en que comienza a estudiar el fenómeno minero, comenzando por los varones del estaño. Y bueno, ahí digamos, se explica o se justifica su lucha contra aquel poder minero feudal, aquella oligarquía cochabambina, ferozmente clerical y tremendamente europeizante, ¿no? Porque los militares, ¿no es cierto?, admiraban a los Junkers, trataban de imitarlos, y los intelectuales admiraban y trataban de imitar a los socialistas franceses, pero ambos compraban productos ingleses, manufacturas inglesas, ¿no? Y Patiño vendía el estaño a los ingleses. Todo esto, y de eso ya sí fui testigo, cómo se fueron gestando. De petróleo en Bolivia, me acuerdo que escribía, ¿no? Y cuando estaba escribiendo, la llamaba a mi mamá para que me saque de encima. Todavía no había mi hermano, no había Alejandro, ¿no? Pero ya con el poder y la caída, sí, y yo veía cómo escribían, y escribía sus borradores a mano. Y esos borradores, ese primer borrador, lo corregía Elena. Ella era como su editora. No, era antes que la editora, la primera corrección. Sobre todo corregía su ortografía, porque por familia, los Almaraces varones, y toda una especulación genética, tenemos mala ortografía.
Alejandro tiene mala ortografía, yo tengo mala ortografía, mis hijos tienen mala ortografía. Y las mujeres, Elena, Margarita, maestras, tienen muy buena ortografía. Entonces, la primera corrección, yo tengo un cuaderno de él escrito a mano con las correcciones de Elena. Pero no solamente, digamos, fue eso, fue mucho más que eso. Como les cuento, la que sostuvo la familia cuando él estuvo preso o perseguido fue Elena. Y en este segundo periodo, en que ya empezó a dar señales de sus debilidades físicas, su mala salud, ella fue la guardiana que estuvo permanentemente cuidando su salud. Es de este periodo se edita El poder y la caída, con la historia de la minería en Bolivia. Y el último capítulo, por sugerencia de Elena, no lo edita, porque se refiere a la caída del régimen, el golpe militar de Barrientos. Pero en El poder y la caída es un análisis político, histórico, económico de la revolución del 52 y de toda su degradación. Desde lo que se llamó el sistema de Mayo, ¿no es cierto?, hasta el tiempo de las cosas chicas, que son los últimos años del MNR. Luego ya viene el último capítulo, que se convertiría en el régimen para una república, que su primer capítulo, en el libro está las características del gobernante, o del gobernador, no, del gobernante, características del gobernante, pero el título que él le quería poner era el presidente Boina Verde, haciendo alusión directa a Barrientos, ¿no? Bueno, se produce el golpe. Eso sí me acuerdo, un periodo en que hubo intranquilidad en casa, para mí un poco notable, aunque parece que no era nada nuevo para la familia, porque a Sergio lo estaban persiguiendo. Pero después cesó la persecución política, digamos, directa, la persecución represiva, pero ya bajo el régimen de Barrientos y con una fuerte influencia norteamericana se dio la persecución intelectual. Entonces empezaron a aislarlo intelectualmente, a no publicar su trabajo. Así todo, la Universidad de Cochabamba publica el Requiem como universidad, y el enfrentamiento contra el dictador Barrientos lo lleva a encontrarse, digamos, con personalidades que después serían muy amigos de él, Marcelo Quiroga y Zabaleta Mercado. Y al torno a ellos un grupo grande de intelectuales que estaban en torno a el Clarín, porque él funda la revista Clarín. Y bueno, luego su salud hace crisis y fallece, ¿no? En esas situaciones de crisis, ¿quién cuidaba de usted en ese momento? Cuando Sergio es incluso exiliado, ¿no? Cuando estuvo en Coati, ¿quién asumía? ¿Cómo era la situación familiar en esos momentos? Aquella vez de Coati y el exilio en Chile, mi abuela, la madre de Sergio, se vino de Cochabamba exclusivamente a cuidar. Y mi madre siguió yendo al colegio para obtener el sustento.
Después, pocas veces estuve separado mucho tiempo de mi padre. ¿Cómo se podría señalar este aporte que usted nos cuenta de Elena al mismo pensamiento de Sergio Almaraz, esta idea de revisar sus textos, lo que escribía, qué otros aspectos ella, en qué otros aspectos ella formaba parte para que él construyera este pensamiento crítico? A ver, veámoslos desde mi perspectiva. Lo que yo digo es que mi padre fue el encargado de mi formación intelectual. Como les digo, desde chico me explicó en términos de cuento infantil todo el materialismo histórico, ¿no? Pero mi madre fue quien aportó mi formación ética. Entonces esa era la relación. La sensibilidad social de Sergio Almaraz tenía mucha relación con la relación afectiva con Elena. Mientras que el aporte teórico era suyo, ¿no? Era Sergio. Y Elena lo absorbía. Y obviamente tenía estos aportes a la obra misma, ¿no? Pero la relación era esa. Esta formación ética e intelectual de su mamá y de su papá, ¿cómo se ve incluida en la militancia de usted políticamente? ¿Qué sucede cuando Pablo Almaraz llega a una edad joven ante las situaciones y los hechos que estaban ocurriendo en el país? A ver, no me siento cómodo hablando de mí mismo, pero diremos que Sergio Almaraz muere con los albores de una nueva perspectiva revolucionaria. Muere en el año 68, en junio. Es decir, él todavía es testigo del inicio de la guerrilla del Che. Es ese inicio que marca una nueva etapa en la vida de la historia, de Bolivia. Y Pablo Almaraz, aunque joven, es muy influenciado por esa. En esa época creo que todavía no podría hablar de corriente ideológica, pero sí de un fuerte impulso emocional sobre todo, que tuvo eco obviamente favorable en mi madre y en otros amigos de Sergio, que fueron en su momento fundadores del PSOE y que fueron amigos entrañables de Sergio hasta después de su muerte y que se mantuvieron muy próximos a la familia, porque era la alternativa. La izquierda tradicional de aquella época, el Partido Comunista, moscovita, ¿no es cierto?, caído en el sectarismo, en su momento le hace la cortina de humo para legalizar la elección de Barrientos, ¿no es cierto?, participa en las elecciones. El partido marxista-leninista ya se había dividido ¿no es cierto?, ha perdido a Federico Escobar, cuya muerte nunca fue esclarecida. Le operaron del codo y no sobrevivió a la anestesia, dicen, pero era Federico Escobar, ¿no es cierto?, dirigente comunista minero. Estaba prácticamente en vías de desaparecer
la muerte de Federico Escobar. El trotskismo se mantenía vivo a duras penas en San Andrés y en algunos centros mineros. Según Sergio, en una posición sumamente dogmática, ¿no es cierto? Y bueno, la izquierda no traicionó, la izquierda nacionalista, en la que en algún momento confiara Sergio Almaraz, ¿no es cierto?, había traicionado y había sido derrocada por esta dictadura populista militar de derecha, digamos, para caracterizar de alguna forma el fenómeno Barrientos. Entonces, ante esa alternativa surge la figura del Che y el mensaje de Ñancahuazú, ¿cierto?, que define al revolucionario ante todo como un ser ético, fundamentalmente ético, ¿cierto? Y la revolución y el socialismo pasan por la ética. Ese es el gran aporte. Y esa es la victoria del Che. Y esa es la victoria de Teoponte, aunque de Teoponte quedaron 6 compañeros sobrevivientes. Pero se instauró en la juventud ese principio revolucionario que se había perdido. Esa ética debieron tener los fundadores del Partido Comunista o los anarcosindicalistas de la Guerra del Chaco, ¿no? Pero se había perdido, aquí renace. Entonces esa fue la influencia en la que yo me inscribo, digamos. ¿Qué implica que la ética que la revolución sea ética? Implica que el revolucionario debe estar dispuesto al mayor de los sacrificios, pero no solo al mayor de los sacrificios, sino a todos los sacrificios que involucren el triunfo de la revolución. Entre ellos está la vida, pero no solo la vida, sino los sacrificios que implica la lucha. Por ejemplo, las persecuciones, las cárceles, etc. La lucha clandestina implica muchos sacrificios también. Y que de esto fue un activo participante Sergio Almaraz, porque la mitad de su lucha política fue lucha clandestina, fundamentalmente, contra los últimos gobiernos del MNR y contra el gobierno de Barrientos, ¿no? Y fundamentalmente implica eso, ¿no?, poner al ideal sobre el individuo. ¿Actualmente usted considera que la obra de su papá ha sido olvidada o ha tenido el reconocimiento que debía tener? A ver, es necesario reconocer que desde la muerte de Almaraz han habido hitos históricos que han modificado la realidad boliviana. Yo te señalaría como un hito importante o definitorio las dictaduras militares, sobre todo la de Hugo Banzer Suárez, que cambia la fisonomía del país, que cambia la mentalidad del país. Un ejemplo que probablemente ustedes, sus docentes, les puedan contar, es cómo en aquella universidad intervenida al estudiante se le dice: no, usted no viene aquí a hacer política. Lo que ustedes tienen que hacer es prepararse para ganar más plata, para superarse económicamente, para superarse sus familias. Es decir, erradican sistemáticamente la conciencia social que debe tener el universitario y que hasta ahora no se la puede recuperar. Entonces, ese es un hito. Y el segundo hito es, bueno,
la debacle mundial con la caída de la Unión Soviética y del mundo socialista, ¿no es cierto? Y el advenimiento del neoliberalismo, que en Bolivia se expresa en lo que ellos mismos llamaron el capitalismo salvaje de Sánchez de Lozada, etc. Es otro hito que también transforma el espectro político del país, ¿no? Entonces, pretender interpretar esta realidad con el tipo de análisis que hace Almaraz, que corresponde a otra realidad, no es posible. Entonces es un poco aventurado decir qué pensaría Almaraz de lo que pasa ahora. Probablemente a Almaraz ni se le hubiera ocurrido que podían ocurrir las cosas que ocurren ahora. Por ejemplo, que ya no exista la Unión Soviética. ¿Qué aportes son necesarios recordar de Sergio Almaraz en referencia a su obra y a su persona como tal? Bueno, hay, digamos, fundamentos, casi principios, podríamos decir, ¿no es cierto?, que plantea Sergio Almaraz. Uno de ellos es la conciencia del Estado Nacional, lo que llama en la conferencia en la que participa en la Universidad de Cochabamba, junto con Marcelo Quiroga y él, y también el general Barrientos siendo presidente. Por eso te digo que Barrientos es una figura extraña, donde nace la famosa frase la necesidad de nacionalizar nuestro propio gobierno. ¿Cierto? La conciencia de lo nacional, del Estado Nacional. Esa conciencia que él analiza en artículos sueltos y también en Petróleo en Bolivia y en artículos que aparecen en Para abrir el diálogo, pero que también en El poder y la caída, que se va forjando en las trincheras del Chaco y que se va consolidando hasta generar la revolución del 52 y que luego, a apreciación del mismo Sergio, es traicionada en el devenir histórico cuando el gobierno del MNR termina claudicando ante la ayuda americana y la embajada americana, etc. Porque, como les decía, la revolución del 52 no fue contra los norteamericanos, fue contra los europeos, contra esa oligarquía europeizante y clerical. La revolución, la caída del Estado, del nacionalismo revolucionario, es ante los norteamericanos, que es lo que él denuncia fundamentalmente en Requiem para una República y luego en otros artículos, entre los que está la conferencia sobre el gas, que hay un librito también que lo escribe con otros autores, en que se plantea la necesidad de recuperar el gas para Bolivia. Sobre la perspectiva o sobre las consecuencias de ese pensamiento, bueno, se las ve con Quiroga Santa Cruz, ministro que nacionaliza la gas y recupera el gas para Bolivia. Y él lo dice en homenaje a Sergio Almaraz, porque y eso yo recuerdo, porque ya tenía 14 años, cuando lo estaban despidiendo en la Plaza Sucre de Cochabamba, porque se había velado en la universidad, estaban ahí muchos, ¿no? Entre ellos estaban Marcelo Quiroga, estaban Céspedes, etc., y estaba René Zabaleta. René Zabaleta estuvo en la clínica en el momento de su muerte.
Y el Marcelo no, porque creo que estaba de viaje. Pero en su velorio sostuvo y ahí dijo, y Sergio, igual que el Cid, vencerá después de muerto. Y él se encargó de que se cumplieran esas palabras, ¿no? Nacionalizó la GAL. Qué bueno, licenciado. Le agradecemos por habernos compartido estas historias y estas percepciones que usted ha tenido de su papá. Queremos agradecer al licenciado Pablo Almaraz por habernos acompañado en esta entrevista de Diálogos con Almaraz y haber compartido con nosotros aspectos muy privados, muy íntimos que a veces no están escritos en los textos. Por favor, licenciado, si usted quisiera dar un último mensaje, lo escuchamos. Bueno, reiterarles mi agradecimiento a ustedes y desear con todo, si vale el término, con toda mi alma, que esta inquietud de este grupo de Diálogos con Almaraz se proyecte a los jóvenes, porque hemos visto en estos últimos sucesos, digamos, estos últimos años, la necesidad que tienen los jóvenes de recuperar su propia historia y con su historia su propia identidad. ¿Y dónde está? Está en Sergio Almaraz, está en Marcelo Quiroga, está en René Zabaleta, está en Otero Calderón, en todos aquellos que fueron forjando el nuevo pensamiento. También podríamos decir que está en Inti Peredo, en el cura Lefebvre. Y bueno, ya ustedes comenzaron, marcaron la senda, continúen y que lo sigan. Nosotros los viejos los saludaremos. Muchas gracias.